Psicología de la autorrealización, por Antonio Blay Foncuberta. Aquí comienza la sesión de la mañana del día 3. Bueno, ¿preguntas? Cuando estoy metido mucho en un personaje, veo que es el personaje, pero no puedo salir de él. Si pregunta que cuando se da cuenta que está viviéndose como personaje y que no puede salir de él, ¿qué puede hacer? Pues seguir viviendo en él, pero dándose cuenta. No olvides que el trabajo consiste esencialmente no en pretender cambiar, salir, eliminar, sino en darse cuenta. Y crecer más y más en este darse cuenta. Y la actitud a tomar si es con otra persona, de seguir, o sea, no reaccionar ante cuando la estás existencia del personaje. Cuando estás con otra persona, pues procura comportarte lo mejor que puedas dentro de los límites de tu personaje, pero nada más. No hay que pretender cambiar nada. Es un trabajo de maduración. Y todo trabajo de maduración, si se quiere acelerar, si se quiere obligar, lo que se hace es impedir la maduración. Entonces hay que tomarlo con mucha calma, tener mucha paciencia, saber que el trabajo consiste en darse más cuenta y vivir más libremente, más gozosamente, incluso dentro de las limitaciones de las que uno se va dando cuenta. Porque si no, si uno lo que quiere es cambiar, conseguir esto y conseguir lo otro, se está creando un super personaje. ¿Entiendes? Es ser perfecto. Llegar a ser perfecto, pues, superpuesto al modelo antiguo. Ayer dijiste que cuando veías una cosa, por ejemplo, el palo, decías mirarlo y luego preguntar por qué de eso. Y a mí me ocurre que si me pregunto el por qué, rápidamente me da una razón, o varias. Entonces, ¿no es esto que me puede engañar? Sí. ¿Y qué se hace? ¿Seguir mirando? Claro, mirar esta razón que te da la mente para discernir si es correcto o no es correcto. Es un aprender, ¿sabes? Es un aprender. Es igual como cuando hablas con una persona que enseguida responde cosas. ¿Verdad que tú aprendes a estar atenta para ver si lo que dice suena verdadero o no? Pues igual contigo mismo. No se consigue todo esto en un día ni en una semana. Si hubiéramos vivido más conscientemente, pues sí. Pero como generalmente cada uno ha vivido como ha podido, pues todo eso está por hacer. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia y buen humor. Y buen humor. Lo digo porque mucha gente con el trabajo se pone en serio, es un plan de autoridad, ¿no? Y buen humor, calma. Que hay mucho saber que se está en el camino y que se está trabajando no en círculo cerrado, sino tomando conciencia que permitirá descubrir lo auténtico. Mucha paciencia con uno mismo. Antonio, ¿por qué algunos seres humanos tenemos el problema o defecto de apoderarnos de lo que no es nuestro? O sea, Todos lo hacemos esto. ¿Qué es nuestro? O sea, quitarle a uno, o sea, lo que es suyo, robar, vamos, ¿por qué viene el defecto del ser humano? Sí. Es que estoy viviendo lo que me gusta a mí con mucha más fuerza de este sentido social, ¿verdad? De que a cada uno lo suyo. Yo trataba de darte una respuesta más amplia, ¿verdad? La respuesta más amplia es que, ¿qué tenemos que sea nuestro? ¿Qué tenemos que no nos haya sido no dado, sino prestado? ¿Qué tenemos que no tendremos que devolver un momento u otro? El cuerpo, las ideas, las emociones, los sentimientos. Miradlo y veréis si tenemos algo realmente en propio, algo que verdaderamente yo pueda decir, esto es mío,
Puedo decirlo, pero es falso. No hay nada que sea mío. Lo único que realmente puedo cuando descubro es lo que soy, no lo que tengo, lo que soy. Y eso sí, y eso porque lo soy intrínsecamente, eso no lo he prestado, nadie me lo puede quitar, lo que soy. Pero todo lo que creo tener, todo, en un sentido profundo, y estamos hablando aquí en una perspectiva de trabajo serio, no, absolutamente no existe la propiedad. La propiedad no es nada más que una idea más. No sé si lo veis claro. Cada uno es lo que es, intrínsecamente. Ahora, todo lo que el cuerpo y incluso los logros que uno consigue con ese cuerpo y esa mente, todo esto se hace gracias pues a la facultad del cuerpo y de la mente y de las circunstancias, pero sigue siendo algo que no es mío. No es mío, no existe nada que sea mío. Y en esto consiste la realización. Descubrir que no hay nada que sea mío, sino simplemente ser. Y entonces cuando se va descubriendo eso de que eres, ves que no eres, que no tienes ninguna cosa, pero a la vez es como si estuvieras siempre en tu casa, en todas partes, en todas las situaciones. Pero el sentido de propiedad, esto es el yo-idea. El yo-idea que en el momento en que se siente que se desconecta del fondo, exige del exterior tener cosas para que le den felicidad, seguridad. Y de ahí viene esta ansia de tener. El tener surge de la angustia, de la desconexión del fondo. En la medida que no soy, necesito tener. Porque el tener me da la sensación de vivir más feliz, más seguro, más tranquilo, más lo que sea. Pero es una ilusión. Porque al final todo lo que tengo lo deberé soltar. Todo. Es tan grande y tan arraigado, o sea, el problema este que incluso se llega a matar por conseguir. O sea, el ser humano llegar a matar ya... Sí, ya pero tú unir sigues hablando, claro, de lo que es el robar oficial, diríamos. O sea, que el ser humano lo ansia tanto hasta llegar a cometer un crimen y claro, y porque barbaridades. se está tan identificado con lo mío, con lo que yo necesito, con lo que deseo. Está tan identificado que no solamente uno puede robar o matar, sino que uno puede también matarse a sí mismo. Cuando el yo ideal se ve totalmente fracasado, negado, pues muchas veces la persona tiende o a tener una depresión que casi le mata o a matarse activamente. Y las depresiones siempre son esto, ¿eh? Las depresiones psicológicas siempre es este sentimiento de fracaso de lo que yo había creado como ideal. El yo ideal. Y llega un momento que por las circunstancias que sean, pues se va cayendo todo. Sea lo afectivo, sea el aspecto profesional, sea el aspecto de prestigio, sea el aspecto económico. Y entonces pues la persona cae en una depresión. Porque es como la negación de lo que en el fondo había estado anhelando y alimentando toda la vida. Ya que toda depresión es simplemente porque uno siente que se le ha caído en lo que ponía su ilusión. Tan ilusoria era la ilusión como luego la depresión. Es la consecuencia inevitable de vivir sobre realidades falsas. Pero a veces de la depresión tenés justo en la fuerza de la sociedad. Sí, muy bien, claro. Puede surgir. Pero por eso no vamos a decir que es buena. Lo bueno es descubrir la verdad. Y para descubrir la verdad no hace falta pasar por las depresiones. La
esta mañana se hablaba sobre la mentira consciente. ¿Sobre la? Mentira consciente. La mentira consciente. A ver. ¿Quieres decir el juego social ese que se hace? Sí. Yo no me aclaro. Y claro, si tú ves que una persona te está diciendo, ay, qué bien estás, pero que en el fondo lo que está esperando es que le digas que es ella la que está muy bien, tú ves que aquello es una mentira. Entonces tú puedes elegir seguir este juego, o puedes elegir decir que no. O uno que se está muriendo y vienen las visitas, ay, qué buen aspecto tienes. Y esto se considera obligado. Y nada, te pondrás bueno enseguida y uno sabe que está a las últimas. Todo esto es todo un engaño, ¿verdad? Es todo un montaje que... Y la mentira piadosa, o sea, cuando a una persona le das un poco de felicidad, mintiéndole un poco, exagerando... Una poca felicidad que luego se ha de traducir en un mayor desengaño, ya me dirás qué bien le estás haciendo a la persona. Si un moribundo o una persona que le queda poca vida... Lo mejor que se puede hacer a un moribundo es que se dé cuenta que va a dejar el cuerpo. Que viva muy conscientemente esa situación. O sea, la mentira nunca es buena. Claro, depende de la persona, ¿verdad? Lo que yo considero que siempre es malo es el engaño. Ahora, no hace falta, pues, tirarle a bocadejarro todo lo que uno ve que es la verdad si la otra persona está en una situación pues débil y está tratando de agarrarse a algo. De, nada, tú, a morirte. Tú dijiste ayer, perdón, que la mentira no era, o sea, mala cuando tú, queriendo vivir con tu integridad moral, tenías que vivir en, o sea, acorde con la sociedad. O sea, tú podías decirle a una persona que quiere que le digas que es guapa o que está delgada, aunque tú interiormente no lo sientas, pero que como tienes que vivir con acorde con esta sociedad, tú, o sea, para vivir íntegramente tienes que mentir. Porque si te no sales... dije eso. No. Esa es una interpretación tuya, ¿eh? Lo que yo dije es que uno ha de decidir si sigue o no el juego de la mentira social, si sigue el juego, pero entonces que puede hacerlo si lo decide conscientemente. Pero no es que tenga que mentir para seguir la vida social, que es lo que tú estás diciendo. Es más bien una elección, no es que yo justifique la mentira, sino que es una opción que uno tiene, o a seguir el reglamento social como principio, pero muy consciente de que es un juego, o a no seguirlo, y entonces a tenerse a las consecuencias de este no seguirlo. Es esto, como principio. Lo digo porque, tal como lo dices tú, parece que está muy justificado entonces cuando conviene decir lo que convenga y nada más. Yo entendía como tú lo has dicho, o sea, la cosa es que quizás no he sabido explicarme. Pero yo entendía, o sea, que se puede mentir cuando tú íntegramente estás consciente que lo que dices, o sea, es una mentira, digamos, piadosa o... No, lo que estás hablando es una mentira con premeditación y alevosía. Bueno, yo me entiendo, en mi caso no sé practicar, pero me entiendo lo que te quiero decir. Te quiero decir que si no vives acorde a la sociedad, pues puedes atenerte a una serie de consecuencias. Pero entonces es todo el juego, no se trata de una situación, es todo el juego. O sea, yo lo planteo en términos de totalidad, de actitud que uno adopta deliberadamente y responsablemente frente a la vida. No es que en una situación pues está justificado para quedar bien, no. ¿En el fondo no es un modelo de convivencia? Claro, pero es un modelo que está basado en un error, en un engaño. Antonio, dices tú de que nada es nuestro y que todo lo tendremos que dejar. También aseguras la existencia de la reencarnación. Entonces, en la reencarnación, ¿qué es lo que se hereda? Lo que todavía crees que es tuyo. Aquello con lo que estás identificado. Exactamente eso. ¿Se puede elegir la reencarnación? La reencarnación se hace de un modo inevitable en virtud de las identificaciones que hay dentro. O
O sea, uno las elige, pero no es porque uno diga, a ver, ¿qué panorama hay aquí? Me quedo con esto, me quedo con lo otro. No. No es como si uno fuera al mercado, sino que la elección viene hecha inevitablemente por las atracciones o repulsiones que hay todavía dentro, por los residuos que diríamos que quedan de la existencia última. Que es lo mismo que ocurre en la vida actual. Estamos dirigidos, conscientes o inconscientemente, por lo que son nuestras afinidades, sea por deseo, sea por rechazo. Y lo mismo estamos atraídos por lo que deseamos que por lo que rechazamos. Pues esto funciona igual, es un principio que funciona. Mientras exista la mente, funciona porque todo es un juego de la mente. En la medida que yo creo que esto es lo bueno, que esto es lo real, que esto es lo mío, lo que me hace ser, entonces yo quedo atado a esto y esto queda atado a mí, hasta que vaya sufriendo las consecuencias de este error. Eso es, le puedes llamar karma, y poniéndole un nombre parece que ya queda todo claro. Entonces, si alguien llegase a realizarse totalmente, ya después en la reencarnación ya no tendría ningún... Pues se acabó la historia, sí. Ya no habría reencarnación. Y claro, es que esas preguntas, como se hacen desde el punto de vista actual, en el que parece que el único bien y el mayor bien es la existencia en el cuerpo, el suponer que llega un momento en que uno no reencarna más parece un mal. Y por eso las respuestas siempre pueden dar lugar a malentendidos. La existencia dentro del cuerpo es como una especie de limitación en que uno está viviendo de una manera muy parcial y muy limitada la plenitud que uno es de realidad, de felicidad y de inteligencia. Es como si uno se metiera estos trajes que llevan los astronautas, por ejemplo, tan gordos y tan pesados que les impiden los movimientos. Pues esto en lo físico, en lo afectivo, en lo mental. O sea que es una auténtica limitación. Lo que pasa es que como esta mente adquirida, esta mente no conoce otra cosa, entonces esto parece que si te quitan eso, te quitan todo. Pero en la medida que se va trabajando y se va uno despertando, uno aprende a reconocerse más allá de este cuerpo. Y aprende a despertar una conciencia que está, que soy, que es inmensa, que es fabulosa. Y entonces el funcionar a través del cuerpo es una auténtica limitación. Y por eso llega un momento que lo que uno ve que tiene sentido es el llegar a liberarse de eso para vivir plenamente lo que uno es. O, una vez liberado, utilizar el cuerpo como un medio particular para realizar una labor concreta en el mundo de los hombres en el plano físico. O sea que cambia completamente la perspectiva en la medida que uno va despertando interiormente. ¿Y no puede ocurrir que una persona esté ya en el final sin darse cuenta? O sea, por falta de cultura, por ser una persona... Sí, puede ocurrir que una persona esté muy, muy madura sin haber oído hablar nunca de todo esto, en efecto. Y muchos que oyen hablar mucho y que creen que están en el último peldaño, pues no lo están. Hay de todo. ¿Sí? Pero hay determinadas actividades, parece que hay determinadas actividades en la vida esta, que el medio parece que indica que tiene que funcionar con la mentira. Y si te mueves hacia el medio, parece que tiene que funcionar con la mentira. Por ejemplo, se suele decir que en política no se puede funcionar sin mentir, en los negocios pues quizá tampoco. Entonces, pretender estar en esos medios, pensando o intuyendo que no se debe mentir, porque eso es malo intrínsecamente. No. Esta formulación ya no es. Hasta ahora ibas bien, ¿eh? Pero cuando ya defines la cosa como el comercio o la política como el mal intrínseco, No. La mentira. La mentira como necesidad intrínseca de tal actividad, eso ya
Ya es desnaturalizar radicalmente la cosa. Yo intuyo que la mentira per se, la mentira, bien sea en política, en negocios, en lo que sea, es malo, intrínsecamente. No, pero lo que digo es que tú estás identificando la actividad política o comercial con la mentira, que es absolutamente necesaria. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí, yo lo veo así. Yo creo que en determinados medios es imposible moverse sin eso. Es posible, yo como no estoy en política ni estoy en negocios, es posible, pero entonces tú has de decidir, ¿no? ¿Por qué no crear un negocio que se base en la verdad? Por lo menos sería una novedad, según esa visión que tienes tú. Y además con la ventaja de que como los demás creerían que siempre estás diciendo mentiras, no se creerían lo que dices, pues a lo mejor te va a amarte bien. No, pero esto, para mí, tiene sentido si uno monta su vida y acepta el funcionar, pues digamos, en un medio en el que parece que se mueve así, que uno está acostumbrado así, o que parece que hay que moverse así en ese medio, resulta después una contradicción todo lo que pretende hacer en otros campos, ¿no? Es posible, pero tú eres quien eliges, ¿eh? No te puedo decir más. A ver, por favor, repite otra vez. Respecto a qué trabajo te apuntaste ayer a última hora, de vivir plenamente algo... Dramatizar el yo ideal, sí. Entonces yo me encuentro, hasta ahora siempre que hacía este escrito me salía que se muriera mi madre, ¿no? Y ahora me encuentro como que la he descubierto su mundo y empiezo a aceptar a esta mujer con sus errores. En mi deseo interior sigo necesitando percibir y vencer una madre cariñosa a la que no tengo conciencia. Pero con ella no he intentado hacer algo y no soy capaz. En cambio a mí me saldría como muy bonito si lo hiciera con esta Virgen María que tengo yo como modelo de madre. No sería irse por la trama. Pero este es el yo ideal, que tu madre fuera la Virgen María. Y está bien si lo hago... Claro, eso es lo que dije. Que es lo que dije, que dramatizaras tu ideal tal como es en tu mente, en tu deseo. Si yo recibo estructuras de los demás, esto es negativo para mí. No, tú no recibes estructuras de los demás. Tú recibes unos impactos, unas informaciones, unos estímulos de los demás. La estructura como tal no la recibes. No es bueno. Ah, no, ni es bueno ni es malo, depende de lo que hagas con ella. Y por lo tanto es ajeno. Pero puede haber cosas ajenas que te ayudan a despertar lo tuyo. Bien, no obstante, es necesario dar, porque si no doy, no soy. Es necesario dar y recibir, las dos cosas. Recibir también. ¿No ves que todo lo que eres como ser concreto, de hecho, lo has estado recibiendo? Es que yo pensaba, según lo que decías, Antonio, de que nuestra misión era captar desde dentro de nosotros. O sea, todo lo que recibes, empezando por el alimento y el aire, es tu interior que responde a ello. Y responde aceptando unas cosas, asimilándolas o rechazándolas. Si ves este ejemplo de lo físico, lo más tangible, pues puedes ver luego que esto se produce analógicamente en todos los demás niveles, en lo afectivo y en lo mental. Entonces, de lo que recibes, tú has de ver qué es lo que asimilas, lo que es asimilable, lo que es aceptable, y qué es lo que no lo es para ti y lo rechazas. Y este juego, este vaivén, esta interacción es absolutamente necesaria porque eso constituye la existencia. Estar vivo quiere decir eso, quiere decir intercambiar con el ambiente, a todos los niveles. Por eso hay personas que no están vivas, hay personas que están realmente muertas. Hay verdaderos cadáveres ambulantes. Conservan unas funciones vitales, pero mentalmente no asimilan, afectivamente no asimilan, no dan, no se abren,
no hay una interrelación, no hay una renovación. Y en la medida que no hay esta renovación, es el inmovilismo interior, esto es ser un cadáver. Estas crisis que a veces, generalmente todo el mundo tiene, que se pregunta quién soy, dónde voy y todo esto, ¿a qué se debe? ¿A un fallo del sistema que nos han dado o a algún tipo de llamada interior? Yo creo que cuando estas preguntas son espontáneas, proceden de lo que realmente no está aclarado y por lo tanto de una llamada interior. Cuando es espontáneo. Ahora, cuando es inducido por el medio en que uno vive, entonces ya no. ¿Cómo se puede diferenciar la proyección del yo ideal de aquella proyección genuina del yo profundo? Mira, el yo ideal siempre funciona de un modo compulsivo. Siempre, porque su naturaleza es compulsiva. Necesito llegar a ser o a conseguir. Necesito, porque estoy huyendo de algo. Y eso le da un carácter de tensión, de necesidad, de tal manera que si no se cumple, yo me siento hundido, en el grado que sea. En cambio, lo que es expresión de la realidad central que soy, surge de una manera libre y espontánea. Y no deja residuos nunca. Sobre el ejercicio que... Espera un momento, no sé. Vale. Vale. Sobre el ejercicio que explicaste ayer de dramatizar el yo ideal. El yo ideal. Bien, esto es posible, pero una vez que se practica ese ejercicio, hablaste de que no se realiza nada, pero en cambio hay un desarrollo. No se realiza nada, pero hay un desarrollo. Sí. ¿Hay un desarrollo de qué? El desarrollo de lo que tú conviertes en experiencia activa. Pero se crece, se gana. Sí, en la medida justa que lo expresas. O sea, lo que nos hace crecer es el yo experiencia. Es el ejercitamiento activo de nuestras facultades. Recuerda el primer día. Eso. Por lo tanto, con este ejercicio lo que consigues es de repente sentirte con una gran plenitud o una gran seguridad. Pero el sentir no desarrolla. Porque es un estado estático. Y del mismo modo que sientes una cosa, después se va, como si no lo hubieras sentido nunca. Pero en cambio esto se puede convertir en algo encarnado, en algo que se desarrolla en la medida que tú haces pasar esto que sientes a través de tu yo experiencia, a través de tu afectividad activa, de tu mente, de tu cuerpo, al actuar. Esto es lo que quiero. Y por eso es tanto el desengaño de muchas personas que a través sea de meditación o a través de lo que sea, pues llegan a tener unas experiencias o unos estados determinados. Les parece fantástico, pero luego se va eso. Y no solo se va, sino que cuando uno quiere renovarlo, luego no hay modo. Y es por esto, porque los estados son simplemente un reflejo de lo que permite la mente. En el momento en que la mente se abre, entonces es posible que de repente uno tome conciencia de un poquito de esa cosa inmensa que somos. Pero como luego vuelve la mente a su modo, a su fórmula habitual, entonces bloquea de nuevo. En cambio, esto deja un resultado cuando no te conformas solo en sentir, sino cuando es un vivir. Bien, entonces se ha realizado algo ya. Sí, se desarrolla. Se desarrolla. Sí, es distinto. Para mí realidad es descubrir la realidad que somos. Ya, bueno, esto ya es un sentido más amplio. Sí. ¿Sí? ¿Los campos de expresión son los habituales de la vida diaria o hay que buscarlos? Los campos de expresión, Sí. de esto que estoy hablando. Sí. De momento esto puedes utilizar lo que es la vida diaria. Realmente que tu vida diaria, en la medida que lo vivas desde un estado distinto, te parecerán que como si fueran distintos. Pero no hay que buscar nada especial. Cuando llegues a vivir lo de la vida diaria de un modo pleno y de un modo plenamente consciente, entonces descubrirás otros niveles de expresión, de interacción, de existencia, más allá de lo que ahora llamamos vida diaria. ¿Sí? La conflicción
aquella que hablaste ayer de los deseos, la lista de deseos. Dijiste que tenía varias aplicaciones. Una de ellas para averiguar el yo ideal, otra para... El yo idea, sí. El yo idea, sí. Otra para dramatizar, esto que hemos dicho Sí. ahora. Pero me parece que dijiste un par más, ¿no?, de aplicaciones. No, luego hablé de la realización del deseo, que es la aplicación del mismo principio, pero no dije nada más. Sí. Es que no sé si lo he entendido, yo te voy a decir cómo lo he entendido y a ver si. A ver. Creo que es lo mismo de ayer. Si yo siento una satisfacción o un momento de euforia, de felicidad, y en función de mi yo ideal, claro, porque estoy en el personaje. Entonces, pero me doy cuenta de que lo vivo porque está de acuerdo con mi yo ideal. Entonces, ese darme cuenta me vale para mi yo experiencia. No, lo que te vale para tu yo experiencia es que eso de lo que te das cuenta lo traslades a tu vida activa. Activa quiere decir... Sí, o sea, tú andas muy distinto cuando estás muy contenta de cuando estás triste. ¿Ves? Ahí tienes un modo. Tú hablas en un tono distinto y con unas palabras y con una visión distinta cuando estás muy clara que cuando estás oscura mentalmente. ¿Sí? Sí. Pues eso, simplemente eso. Dar expresión concreta en tu vida diaria a tu estado interior. Que no se quede en un estado. Es como la música, ¿verdad? Tenemos la costumbre a quienes gusta la música de escuchar la música estando muy quietecitos y muy bien puestos. Y entonces sentimos unas cosas por arriba o por dentro o por donde sea. Y después los señores de la música pues se levantan, ponen los violines en su estuche y cada uno se marcha a su casa. ¿Y entonces qué queda de la música? Queda solo un recuerdo. O sea, la música, como toda arte, es para ser vivida, no solo para ser sentida. Por lo tanto, debiéramos ser todos allí los que en la música debiéramos dar expresión. Claro que en lugar de un concierto sería un desconcierto. Pero la música, como todo lo que es algo que se actualiza en la conciencia, es para encarnarlo plenamente. Y por eso los pueblos primitivos pues eran muy sabios porque no concebían estar sentaditos escuchando como uno daba un concierto de tambor. Sino que todos se ponían pues a seguir el ritmo y a dar expresión a aquello. Sí. Uno que, digamos, corresponde más a aquello que tú sientes que te siente un lugar, pero que si rascas hay otro más profundo que corresponde más contigo. Y esto es muy frecuente. Generalmente, sobre todo cuando hay modelos prohibitivos, cuando uno está viviendo en un ambiente en que no le han dejado hablar, que los pequeños se callan, o que no le han dejado hacer, le están dando la consigna de que uno tiene prohibido vivir, existir. Pero luego uno va creciendo y le dice, no, pero tienes que hacer eso, tienes que ser tú misma, tienes que tal, tienes que... Y entonces sobre un fondo de no tener derecho a ser espontáneamente tú misma, se va creando otro modelo de la obligación de hacer y de conseguir cosas. Entonces es un hacer que no se hace, que no se llega a hacer, que se intenta, que se fracasa. Y eso es porque está actuando mecánicamente los modelos contradictorios. Y a la larga vence siempre el que es más profundo. Oye, Antonio, ahora que has estado hablando de esto de la música, sí. Oye, ¿te nota que puede ser una cabeza un poco mal si cuando escuchas la música, por ejemplo, es como si se crease un escenario arriba y una serie de personajes les dieses vida y así? O sea, ¿es natural, es algo normal o es anormal? Es normal, es muy frecuente. Muchas personas tienden a crear todo ese escenario, a escenificar, diríamos, a representarlo visualmente. Pero eso es bueno a condición de que a la vez uno se dé permiso para sentir la música. O sea, que no sea solo una huida hacia la mente a través de la representación, sino que sea un sentir, oír sentir, y entonces que este sentir sea, o se exprese a través de escenas, vale, pero que sea desde el sentir, o sea, dándose permiso para sentir y expresar lo que uno siente. Eso, dándose permiso. O
sea que sentir la música es una felicidad positiva, ¿no? Para quien le gusta, sí, claro. Cualquier clase de arte. Cualquier clase de arte. Eso es positivo siempre. Es positivo. O sea, que disfrutar con uno. Una cosa, entonces la cultura que nos da la sociedad, pues, dan por ejemplo una obra de teatro y tú te sientas y ves la obra de teatro. Entonces esto de alguna forma no es válido porque tú no lo estás viviendo. Yo diría que es incompleto. Es incompleto. Es un estímulo, pero que luego no se completa, no se responde a él. Lo ideal sería que después uno actuara en función de aquello. Que hubiera como si hiciéramos una segunda función de teatro, en la que uno pues expresa a tal personaje, tal otro, o el argumento, o lo que sea. Por lo menos que se pudiera, como mínimo, comentar de un modo sincero lo que uno ve y siente y piensa de cada personaje, o de la situación. Pero esto en todas las expresiones. Sí, sí, incluido el fútbol, sí. Ahora hablaremos de ello, ¿eh? Aplaza un poco. Pero siempre en sitios donde no es lo correcto hacerlo. Y claro, hay que estar controlándola. Soy consciente que antes era otro modo de hacerlo. Pero es que ahora sigo controlándola. Esperar un poquito que cuando hable de esto, ¿eh? ¿Sí? A ver si lo entendí correctamente. O sea, el ejercicio de ayer, en definitiva, consiste en llegar a un estado de plenitud y felicidad que de por hecho debe estar muy cerca, debe estar ahí mismo. Lo único que se busca es aprovechar las mismas triquiñuelas de la mente que nos han creado para llegar a él. Pero si también podemos llegar, o en un momento dado se llega por un estado de meditación o de contacto con el absoluto y tal, o sea, lo importante en realidad es vivir este estado durante la vida. El sistema, en definitiva, puede ser este como puede ser otro, ¿no? Pregunto. Sí, según yo. Realmente, si lo miras, verás según la realidad. Nosotros somos muchísimo más de lo que vivimos. Y vivimos solo lo que vivimos porque nuestra mente, las ideas aceptadas de nosotros mismos, no nos permiten vivir nada más de lo que estamos viviendo. Entonces, este más que somos se puede expresar o bien a través de un yo ideal, o a través de una experiencia religiosa, o experiencia metafísica, o una experiencia simplemente pues de paisaje o de amplitud. Entonces, ese estímulo, por el hecho de que de repente da una idea, una visión, una imagen nueva, permite que algo mayor pase. Entonces, se ve claro que hay eso grande, pero que nosotros estamos deteniéndolo con nuestra visión pequeña. Cuando yo ensancho la mente, esto se actualiza. Pero claro, se actualiza solo como un sentido. No está integrado en nuestro modo de funcionar. Y hay el peligro de que al volver yo a mi modo habitual de funcionar, vuelva a cerrar las puertas y esto quede solo como un recuerdo. Sea el modo como ha venido el que sea. Porque lo mismo se aplica a lo que son experiencias espontáneas que puedan venir de lo más grande, de lo superior. Entonces, el principio es que yo he de aprender a vivir fuera lo que vivo dentro. A ser de cara al exterior lo que yo soy en mi interior. Para que lo de arriba y lo de abajo lleguen a ser una sola cosa. O sea, realizar la unidad dentro-fuera para que se realice la unidad arriba-abajo. Pero lo de ayer, esto es el principio general, lo que ahora estoy diciendo. Pero lo de ayer es un modo particular que tiene la ventaja de que ya hay ahí en ese modelo ideal toda una cantidad de vida que está esperando ser actualizada.
Y por lo tanto, es inmediatamente operativo. No has de ir buscando cosas, por ahí ya están. Hasta que cuando uno va haciendo esto, uno llega a vivir con una plena evidencia de que es constante, que hay esta inmensidad por ahí, que soy esa inmensidad, pero que estoy viviendo en una pequeñez extraordinaria. Y que eso que estoy viviendo es simplemente porque estoy viviendo dentro de un esquema mental limitativo. Entonces uno, cuando esto se da cuenta, y solo se da cuenta no teorizando, sino experimentando, entonces va viniendo el atreverse a vivir con la mente abierta. Y en la medida que uno vive con la mente abierta, pero despierta, capaz de integrar, de ordenar las cosas, pero sin tensión, entonces se va transparentando más y más esa conciencia mayor. O sea, esto es importante para muchos que están en línea con el trabajo, porque muchos lo que esperan es sentir experiencias o tener experiencias. Y uno se puede pasar la vida teniendo experiencias, sin avanzar gran cosa. Lo importante no es tener experiencias, sino que las experiencias que se tengan se integren totalmente en mi ser concreto. Eso. Ya que no me guarde nada dentro, que todo yo sea expresión. Eso obliga a una transformación a mi mente, a mi afectividad y a mi cuerpo etérico, a mi estructura vital, pero a la vez es el medio para que yo sirva de estímulo para el despertar de otros, aunque no hable para nada de temas de estos. O sea que es una doble función. Por un lado, una progresiva sutilización, elevación o transmutación de mis propios vehículos, y a la vez un estímulo para que los demás o el mundo en sí vaya recibiendo más estímulos de orden más sutil. ¿Sí? ¿Ves lo bonito que es una cosa y la otra? ¿Sí? Sobre el trasplante de los dos personajes, lo que quiere hacer y lo que no lo deja hacer, ¿es así o también puede ser el personaje que quiere hacer y la idea de que no puedes hacer? Es lo mismo, que se manifestará de esta manera. Pero es personaje también, o sea, no es... Sí, claro. O sea, si que con lo que he explicado, si lo vais entendiendo, veréis hasta qué punto nuestra existencia es una existencia limitada, artificialmente limitada. De qué manera lo que estamos viviendo viene dictado por esa cantidad de ideas, de creencias, de consignas que están funcionando desde dentro. Y cómo uno cree ser lo que vive conscientemente, pero de hecho está funcionando en uno lo que uno no se da cuenta que está existiendo dentro de uno. O sea, uno cae en la cuenta de que está viviendo de un modo minúsculo, siendo una realidad inmensa. Y que todo eso es debido a que están actuando una cantidad pues de ideas, todo un tejido, una red de ideas que están impidiendo que yo viva todo lo que conscientemente veo y deseo. De ahí surge pues la necesidad de hacer un trabajo a ese nivel de las consignas, de los condicionamientos, del yo-idea, de todo lo que hay en el inconsciente, que es una continuación ahora del trabajo, ¿verdad? El trabajo, os dije, limpiar el inconsciente, una parte del trabajo, una fase del trabajo. Pues ahora vamos a hablar más específicamente de esto, la necesidad de limpiar el inconsciente. El inconsciente, el trabajo en el inconsciente tiene dos clases de trabajo muy específicas. La primera forma de trabajo es que yo cambie las ideas o creencias que hay en el inconsciente, o sea, que yo reeduque ese inconsciente.
La segunda parte es que yo liquide todas las situaciones que han quedado pendientes en el inconsciente. Son dos trabajos distintos. ¿Entendéis? Una cosa es cambiar las ideas, reeducar, o sea, eliminar el error, los errores que hay, y otra cosa es permitir que todo lo que hay inacabado o retenido en el inconsciente se actualice, se liquide. ¿Vale? Veamos cómo reeducar el inconsciente. Sí, de hecho, pues ya ni haría falta explicarlo porque es natural, es evidente. Si miráis, reflexionáis sobre todo lo que ya se ha explicado. Nuestro inconsciente, en el fondo, es como nuestra personalidad infantil. Es la personalidad infantil que ha aceptado unas ideas y unos modos, y sobre estas ideas que ha aceptado luego se van añadiendo otras. Pero básicamente viene definido por eso, por la mentalidad infantil que está persistiendo y actuando en nuestro fondo. Cuanto más profunda una cosa, quiere decir que es más antigua. O sea que lo mismo podemos hablar en términos de tiempo, la infancia, cuando yo era pequeño, o podemos hablar en términos de profundidad psicológica. La profundidad psicológica se puede ver como presente, ahora lo profundo. Pero hablar de ahora lo profundo psicológico es lo mismo que decir lo que me pasó cuando yo tenía 4 años, 3 años, 6 años. ¿Entendéis? Son dos modos de hablar de lo mismo. ¿Vale? Es como un lago, ¿verdad? El árbol que se va formando por capas superpuestas. Y entonces, pues lo mismo es el presente como profundidad del tronco, que se puede hablar de tiempo. Por eso el trabajo se puede hacer en términos de tiempo o se puede hacer en términos de presente. Da igual. El trabajo consiste, el trabajo base, en que en momentos en que yo tenga mi conciencia, diríamos, adulta, tranquila, relajada, por ejemplo, en los momentos en que estoy descansando o que estoy antes de dormirme, que mi conciencia actual, crítica, la que razona, la que quiere y todo eso, pues está tranquila, entonces es cuando hay mayor permeabilidad, mayor acceso a estas zonas profundas o a esta situación de la infancia. Y entonces, manteniendo ese estado profundo y dirigiéndose al aspecto más profundo o dirigiéndose al aspecto infantil, evocando cuando uno era un niño o una niña muy pequeño, entonces hablarle y decirle lo que es la verdad. Decirle, mira, tú no eres ese niño o esa niña que ahora se vive de esa manera desgraciada o triste o enfadada o tal, sino que realmente lo que tú eres un foco inmenso de energía, un foco inmenso de claridad, de luz y un foco inmenso de felicidad y amor. La vida es aprender a responder de esa inmensidad de inteligencia, de amor y de energía, de ir respondiendo a las situaciones de la vida, de ir actualizando eso, de ir creciendo, poniendo en marcha esa energía, inteligencia y felicidad. Por lo tanto, tú como identidad no eres ese niño que crees ser, eso es la idea que has adquirido, es lo que ha venido del exterior. Tú como identidad, el verdadero sujeto, el verdadero yo, es ese triple foco de luz, de inteligencia, de amor, de energía. Y claro, se trata de irle diciendo eso con mucha calma, pero con mucha claridad y con mucha sinceridad.
que es exactamente lo que le diríamos a un niño pequeño que está preocupadísimo por sus problemas y por sus malestares y que estamos tratando de que entienda algo nuevo, que descubra algo nuevo, que no se confunda solo con la parte externa, que despierte a su dimensión auténtica central. Es la mente, porque se ha estado manteniendo solo atenta a lo exterior, que va adquiriendo solo ideas del exterior, y en la mente hay solo estas creencias. Pero que la mente aprenda a abrirse al fondo que uno es, y aprenda a reconocer ese fondo, y permita que ese fondo sea el que vaya respondiendo más y más. Que es una reeducación de la mente del niño. Y repetir eso mismo que he dicho, más o menos, una y otra vez con calma. No hay que darle grandes argumentos. No hay que convencerlo a base de argumentos. Simplemente es mostrarle de una manera explícita la verdad, de una manera simple, clara, la verdad, una y otra vez. Tratando de sentir, de evocar con claridad lo que se corresponde a cada foco. Yo digo que es claridad, que es inteligencia, que no me quede solo con la palabra inteligencia, sino que evoque el estado de claridad y lucidez. Porque el inconsciente entiende más estas sensaciones, estas evocaciones vivenciales que no los conceptos. Cuando yo digo que es un foco de amor-felicidad, que yo evoque la capacidad que hay de sentir amor y felicidad. Y que evoque eso, es esto. Pero es un foco del que sale esto y mucho más. Y esto repetirlo una y otra vez. Una vez que ha pasado unos minutos, unos 8 minutos, 5 minutos, con mucha calma, instruyendo a la mente, entonces, en un segundo tiempo, que viene a continuación, sin interrupción, es imaginar a ese niño cómo debe o puede responder a las situaciones de su infancia, pero viviendo ya como foco. O sea, ¿cuál sería la respuesta a las situaciones si yo me vivo como plenitud de amor? O sea, viviendo desde mi conciencia profunda, no solo pendiente de lo exterior, sino viviendo desde mi fondo y vivir lo exterior desde este fondo. Entonces veréis que una situación que puede ser de bronca familiar, por ejemplo, si yo estoy viviendo en evocando este fondo de visión, de amor, de energía, entonces provoca en mí una respuesta muy distinta. Provoca una respuesta gozosa. Por un lado da pena la situación exterior, pero uno no queda traumatizado por aquello. Porque ante aquello la respuesta siempre es de energía, de amor, felicidad y de comprensión. ¿Entendéis? O sea que se trata, por un lado, de afirmar la cosa de un modo claro, vívido. Y por otro lado, a continuación, evocar con claridad la expresión concreta de eso en las situaciones diarias del niño. A ver. Lo segundo que has preguntado. Sí, detrás. Quería preguntarte si podría utilizar una situación real para imaginar esta nueva respuesta. Sí. Es que lo segundo que has dicho no entiendo muy bien, porque has dicho imaginar a ese niño, ¿no? ¿Cómo puedes responder a las situaciones de la infancia? O sea, las que tienes ya, o diarias también. Sí, pero de la infancia, preferentemente. Porque el trabajo se está haciendo a este nivel. Lo que digo ahora no es para solucionar los problemas de ahora. Es para reeducar la mente profunda, la mente infantil. Por lo tanto, lo posible ha de mantenerse en ese estadio de infancia. Los recuerdos que tienes. ¿Tienes un sistema para recordar la infancia? No hace falta, lo que te venga. Si no te viene, te imaginas situaciones, es igual. Lo importante aquí no es tanto ahora solucionar tal problema particular de la infancia, sino la reeducación de la mente infantil. Ese trabajo es simple, ¿veis? No ha de ser una técnica fría,
ha de partir de la comprensión adulta, en la medida que intuís que realmente la identidad constante de uno es este triple foco. Y entonces ser consecuentes, instruir a la parte infantil que está todavía presente con las ideas antiguas, e instruir esta mente de acuerdo con lo que es la verdad tal como la intuís. O sea, la cuestión es imaginarte un momento de tu infancia. ¿Qué es esto? ¿No he entendido bien? Primero, son dos tiempos, ¿verdad? Sí. Primero es simplemente situarte en tu estadio infantil. Sí. Y entonces hablar a ese niño o esa niña con mucha claridad y decirle que no es esa niña tal como se cree ser, que esto solo es la parte externa, que realmente uno es un foco inexhaustible de energía, de inteligencia y de amor, felicidad. Y eso repetirlo muchas veces, evocando con claridad qué quiere decir cada cosa de estas. Esa es la primera parte. Y luego la segunda parte viene la aplicación de esto a las situaciones concretas de la vida. Para que el niño entienda que no se trata solo de algo que es, sino de algo que vive, algo que es dinámico, y que en la existencia uno puede aprender a responder desde el fondo, en lugar de responder solo desde la mente esta externa. Pero entonces, para hablarle a este niño y decirle, tú no eres esto que te han creado, tú eres amor, felicidad, entonces a veces pues te pueden venir imágenes de momentos que lo has pasado muy mal en tu infancia. Sí, la primera parte es solamente recordarte a ti de pequeña en general, sin ninguna situación en particular. Una vez está hecho esto, entonces puedes evocar esta situación particular que recuerdes. Y entonces ver cómo se produciría tu respuesta de acuerdo viviendo este fondo. Pero cuando te imaginas estos momentos, o sea, en realidad estos momentos vamos a suponer que han sido malos de tu infancia, han sido por otras personas que has tenido a tu lado, ¿no? Que te han cortado la libertad de expresión o de movimiento, no sé qué es esto. Entonces, inconscientemente o conscientemente, coges un norma hacia aquella persona que te ha querido hacer aquello. Y es aquello que después cuando ves a aquella persona, si le haces el papel, pero piensas que mal me lo has hecho pasar, ¿no? Sí. Esto es así en la medida que la mente funciona de un modo mecánico. Es el condicionamiento. Sí. Y aquí se trata precisamente de evocar esta situación y decir, ¿cómo sería mi respuesta a esta misma situación viviendo desde este fondo? Y esto hacerlo con mucha calma. Sí. Y aunque no salga bien una vez, volverlo otra vez, otro día, con mucha paciencia. ¿Hay que hablar así en voz alta? Pues es mejor si lo puedes hacer, no ya en voz alta, sino a media voz. Pero claro, para esto has de estar solo, ¿verdad? Sí, durante este trabajo, ¿sí?, escenas que cuando las viviste fueron violentas o angustiantes, las reproduces y resulta que no motivan ningún tipo de emoción. ¿Qué ha ocurrido aquí? Sí, si no motivan emoción, una de dos. O están liquidadas o está reprimida la emoción. Entonces se trata de situarte con más y más sinceridad en la situación. Pero ahora no estoy yo hablando de liquidar situaciones pasadas, sino que estoy hablando del primer ejercicio, que es reeducar la mente infantil. Y el ejemplo que doy es simplemente como ilustración de esa educación. Ahora ya hablaremos de este otro aspecto que tú mencionas. Los momentos para evocar esto, dices que antes de dormirse uno está relajado y hay permeabilidad. Aparte hay, por ejemplo, relajándose o así. En efecto, toda persona que tiene práctica en la relajación profunda, consciente, pues es el preludio para que se contacte este nivel profundo. Otra cosa, si en vez de ser ese niño que está ahí molestando, que se está sintiendo solo, bueno, lo que sea, es, por ejemplo, la parte que tienes del padre, que te está ordenando, que te está criticando, que te está haciendo... Sí, en principio es igual. Ahora no estoy tratando de resolver problemas particulares, y hablaré de ello. Ahora estoy tratando solo de reeducar
la mente infantil para enseñarle a descubrir su verdad. Entonces es lo mismo. Sí, espera un poco y hablaré de la aplicación de esto. Pero esta fase de reeducación no tenéis que hacerla solo en relación con situaciones problema. Aunque no hubiera ninguna situación problema, esa reeducación debe hacerse exactamente igual. ¿Por qué? Porque, aunque no haya problemas, la mente infantil está viviendo sobre unas premisas erróneas. Y lo que se trata no es de arreglar problemas, sino de reeducar, de liberar, de realizar a ese niño. O sea, la dimensión infantil. Porque luego queremos realizarnos a un nivel adulto, pero nos encontramos que nuestro nivel profundo de conciencia sigue identificado, sigue con sus miedos, con sus hostilidades, y por lo tanto no hay disponibilidad profunda. Por lo tanto, hay que realizar. Realizar quiere decir que descubra su naturaleza auténtica, esa dimensión infantil, para que quede libre el camino, claro, disponible, para que luego pueda venir una realización a nivel más adulto. Ese trabajo ha de hacerse incansablemente. No es un trabajo para hacer 2 o 3 días. La reeducación de la mente infantil requiere meses de trabajo diario. Porque la eficacia depende de la profundidad del estado que consiga evocar. Y claro, esa profundidad no se alcanza de entrada, y a veces hay días que se alcanza y al día siguiente no se alcanza. Y solo la persistencia, el trabajo perseverante va permitiendo ir ganando una mayor profundidad. Por lo tanto, es un trabajo a hacer sin ponerle tiempo. Lo que yo no entiendo muy bien es si como esto no razona como la razón, sino que es el inconsciente, al no entender conceptos, ¿cómo transmitirle esas tres el potencias? inconsciente entiende conceptos, pero lo que no entiende son razonamientos complejos. O sea, por lo tanto, es necesario la afirmación simple de la verdad. Pero luego lo que hace efectivo eso que entiende es la vivencia que acompaña a la cosa, sea de claridad, de sentimiento, de emoción, y luego la imagen. Y por eso se hace intervenir esos 3 factores que son los que utiliza como lenguaje el inconsciente. ¿Sí? Yo quería preguntar si una vez que hemos hecho este ejercicio en el que hemos dejado aflorar algunas actitudes también en el que hay sentimientos de violencia. ¿Sentimientos de? De violencia. Y quiero pasar al caso siguiente, que es cómo sería esta respuesta desde un fondo de amor, felicidad y energía. Puedo encontrar como difícil hacer este paso. Pues no, verás que no es tan difícil como parece. Verás que la violencia verás que es como una reacción superficial y que si eres capaz de evocar un sentimiento profundo tuyo de bienestar, desaparece la razón de la violencia. O sea, la violencia es un mecanismo reactivo de defensa. Ataco aquello que me amenaza. Pero si yo no me siento amenazado porque estoy viviendo una dimensión mía más profunda y más sólida, entonces se cae sola la violencia esa. Por eso ese trabajo va produciendo su propio efecto. Y suponiendo que no logrará, por ejemplo, en una vez solamente actualizar este sentimiento. Ya digo que todo esto hay que hacerlo incansablemente, con mucha paciencia y buen humor. Si debo colocar la situación original cada vez de la infancia, o puedo seguir en el estado de... Sí, en esta fase del ejercicio no es tan importante la situación particular, sino el mensaje que estás dando a tu mente infantil. Por lo tanto, lo que interesa aquí es repetir eso, aunque de momento no sea aplicable. Es fase de reeducación de la mente.
profundos. ¿Se pueden hacer con situaciones también que sean positivas de la infancia? Claro que sí, sí, sí. Ayudaría más, quizá. Después ya verás que se hace con todo. Sí. Si estamos actuando profundamente con estas tres potencias, con la potencia, con nuestra potencia unitaria diariamente, podemos llegar a ser espectadores de nosotros mismos. O sea, funcionando con toda nuestra potencia, podemos a la vez ser también espectadores de nosotros mismos. En efecto, se puede y se llega. Pero espectadores que a la vez están funcionando al 100%. Para no liarnos mucho con las palabras, la mente infantil es el inconsciente. Es el inconsciente en su aspecto más profundo. Pero no se interpreta como subconsciente eso. Da igual, poner subconsciente, si con eso encaja tu esquema mental, con el subconsciente. Lo importante es entender de qué hablamos. El nombre le pones tú el que te guste más. ¿Sí? ¿A media luz, dices? A media voz, sí, sí. Sí, porque la experiencia enseña que cuando lo haces a media voz es como te hablas a ti misma de un modo más vivo, más concreto. Si lo haces solo pensando, no es tan efectivo, no está tan explicitado, tan articulado, tan vivo. Y si lo haces a gritos, ya te vas al sector consciente. Entonces la experiencia enseña que hay ese modo de hablar a media voz, que es un hablarse íntimamente, que además es lo mismo que ocurre cuando hablas con otra persona. Y que la experiencia enseña que es lo mejor. Fuerte, por favor, que no sé si es que todos habláis más bajito o que yo soy un poquito más sordo que antes. Y sí, pero yo tengo mal oído. Y a mí me viene sucediendo con bastante frecuencia que cuando me relajo, me pongo más arriba, o sea, que es un cuerpo bastante perezoso, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia me acuesto tranquilamente a nada. Y sin motivo o sea, sin intención concreta de relajarme o simplemente de descansar porque mi cuerpo funciona. Entonces, en estos estados que me quedo de medio dormida y medio descansando, me viene con mucha frecuencia la consigna que estoy dando espontáneamente, la consigna que yo le doy a la niña cuando trabajo conscientemente. Cuando hago el trabajo yo decididamente. Y por supuesto dejo ir esa. Entonces, no sé de dónde puede venir esto. Si es que la niña está cogiendo la hebra y finalmente se siente un poco mejor, o es que yo me estoy enviciando a como aquello es bonito quedarme ahí y escaparme por ahí. Quisiera ver. Si quieres verlo, míralo. Es el modo de aclararte, que lo que yo te pueda decir puede ser acertado o no. Los estados propios, quien más puede aprender y saber de ellos es uno mismo mirándolos, ¿no? No hay tiempo en que yo siga, porque una vez entendí como que era un trabajo a hacer durante unos minutos y que no se alargara demasiado. Me pareció entender. No, esto lo dije en relación con otra cosa del inconsciente. O sea que en este trabajo no importa la duración del tiempo. No importa, a condición de que te mantengas muy consciente de lo que estás haciendo. Por esto te pregunto, en el caso de este segundo en el que fluye las frases estas espontáneamente. A medida que seas consciente de lo que estás haciendo no hay problema. Ahora, como tú dices que estás medio consciente, pues la parte que sea consciente, pues que se dé cuenta de lo que está haciendo. Solo este ejercicio hecho persistentemente
con sinceridad, producirá cambios inmensos. Cambios que vendrán de un modo muy sutil, pero que serán a veces, en unos momentos dados, como aparatosos. Porque estamos cambiando la base de nuestro funcionamiento automático. Hasta ahora ha funcionado automáticamente los miedos, las rebeldías, la autoprotección, la huida, etc. Y eso está metido en nosotros. Y esto sale sin que uno se dé cuenta. Entonces, en la medida que se va cambiando esa mentalidad infantil, se manifiesta porque donde antes había una huida, ahora de repente surgirá una actitud espontánea, o de gozo, o de ir a por la cosa, hacerle frente, ya que se irán produciendo cambios que no necesitan ser exteriormente ni muy rápidos ni muy aparatosos, pero que se notará que, digamos, hay un coeficiente que va aumentando de positividad básica. ¿Sí? Cuando vas haciendo este trabajo, lo de la forma, la profunda, también da la impresión como que se deja como sin defensa. Entonces, cuando estás trabajando sola, está bien, digamos, pero en el momento en el que esto se produce, la sensibilidad es bastante fuerte, entonces ahí, ¿qué haces? Sí, si notas eso, quiere decir que de momento quizá conviene que pongas un acento especial en el aspecto energía o realidad profunda de ese foco. Aunque trabajes los tres aspectos, poner un énfasis especial en el aspecto energía profunda, porque quiere decir que te sientes débil. Quieres hacer lo mismo, pero dedicándole un minutito especial al aspecto energía profunda o realidad profunda, invulnerable. Luego, sí. Esto se hace haciendo por separado las tres cosas, ¿no? Una a continuación de otra, sin interrumpir el hilo. Pero independientemente. Distintamente.